there came a sound from heaven. Buenos días, el día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Dave Smith, Joseph Larson, Loren Larson y David Watts. Y ustedes, estamos muy felices y contentos de tenerlos con nosotros el día de hoy para estudiar la palabra de Dios todos juntos. No hay nada más provechoso que el estudio de la palabra. Y estamos muy felices de tenerlos con nosotros y oramos que sea un hábito el estar con nosotros todo y cada día como muchos de ustedes lo están. Se lo agradecemos muchísimo. Y Dave, ¿alguna campaña próxima? Sí, señor. Vamos a ir a Kansas, Arkansas, el 8 al 10 de marzo. El noreste de Arkansas, entre Memphis y Little Rock. Russell y Kim Merriman son los pastores. Way of the Cross Church está localizado en 108 North East 2nd Street en Kansas. Puede llamar a 501-284-9247 para más información. Los sábados, el sábado a las 6 de la tarde, el sábado de la mañana y 6 de la tarde. Joseph. Sí, voy a estar en el gran estado de Texas este mes, Conroe, Texas, donde voy a ir. Voy a ir a Kenny Creek Cowboy Church, un servicio el sábado a las 6 de la tarde. Y vamos a tener música y vamos a ministrar la palabra. Y estoy esperando estar con el pastor Mark Grimes y la congregación en Houston, al norte de Houston. Y en segundo lugar, voy a estar en Lakeland, Louisiana, en Body of Christ Church. El servicio va a ser viernes a las 7 de la noche, un servicio. 2 horas de batalón si está en el área. Venga y esté con nosotros. Doctor Larson. Bueno, no me he graduado de doctorado, pero lo voy a aceptar. New Boston, Texas, el 24 al 25 de febrero, The Gospel Tabernacle en New Boston. Vamos a estar el sábado a las 6:30 de la tarde y el domingo a las 10:30 de la mañana, el 24-25 de febrero. Doctor Watts. El 18 de febrero voy a estar en Summerdale, Assembly of God en Summerdale, Alabama. Con el pastor David Wilson voy a estar ahí al servicio de las 10 de la mañana y 5 de la tarde. El 18 de febrero estoy esperando de ver a todos en Summerdale. El lunes comenzamos con el maratón. Comenzamos en el maratón. Y esto nos llega cada mes como es obvio. Tenemos que pagar las cuentas para estar en ciertos sistemas de cable y diferentes medios para entrar a sus hogares, su corazón y su vida. Todo y cada día, 24 horas al día. Y estoy tan agradecido por la fidelidad de tantos de ustedes para ayudarnos a hacer eso que sin ustedes no pudiéramos. Y esta cadena, esta iglesia, es iglesia para mucha gente alrededor del mundo. Quiero volverlo a decir. Es la única iglesia que algunos tienen. Y se acabó. En ciertas partes del mundo. Entonces su ofrenda, que nos mantiene al aire en sus áreas particulares, donde quiera que sea, está llevando a cabo una obra que jamás realmente la conocerán hasta que estén ante el Señor y se enteren a través de la observación de cuán importante fue. Y muchas gracias por su fidelidad, se los digo en serio. Y pedimos las ricas bendiciones de Dios sobre todo y cada uno de ustedes. Ustedes que están con nosotros cada mes. Que Dios ricamente los bendiga. David, comenzaremos con el versículo 17 del 4º capítulo de Efesios, por favor. Y esto digo y requiero en el Señor. Se le dio a él por el Señor con respecto a nuestro estilo de vida diario. Que no andéis más como los otros gentiles. Su norma de comportamiento. Que anden en la vanidad de su mente. Se refiere a vivir en la esfera de vaciedad, denota ignorancia de las cosas divinas y ceguera moral. Y él está hablándoles muy fuerte a los gentiles aquí.
pero está tratando con gente que no tenía conocimiento de Dios en lo absoluto. Y llegaron a Cristo bajo su ministerio, ¿cierto? Correcto. Los gentiles eran el grupo dominante en Éfesos. Eran visto judíos entre ellos, pero primordialmente gentiles. Y la idea de los gentiles realmente son personas perdidas, lo describe en Efesios. Repítalo. La idea de gentil y como piensan ahí son personas perdidas. Eso se está refiriendo. No vivir y andar como los gentiles que no conocen a Dios. El judío por lo menos tenía una semblanza del conocimiento de Dios. Los gentiles eran dominados por Sí, poderes de amén. las tinieblas, su carne y todo el pensamiento que acompañan esos elementos del mundo, para ser honesto. Pero él está exhortando al creyente, no tenemos que ser o andar y vivir y pensar primordialmente, pensar como los gentiles piensan. Es interesante que él está llamando por una unidad, madurez y ahora pureza. Es lo que está tocando ahora. Tenemos que estar en unión todos los que estamos en Cristo. Tenemos que madurar a través de la aplicación y la enseñanza de la palabra. Y también en esta sección, nuevamente, pureza. Es el resultado de nacer de nuevo y no puede lograr eso pensando de la manera equivocada. Los judíos eran la única nación en el mundo que conocía a Dios. Eran lo que llamaríamos monoteístas, queriendo decir que adoraban un Dios. Adoraban a Jehová. Y el mundo gentil estaba, bueno, cualquier cosa Correcto. que surgía, ellos no conocían a Dios. Por eso es que cuando Israel cayó en tiempos pasados, o caía, dejaba el mundo en un vacío, por decirlo así, porque no había ninguna otra nación. Todas las otras naciones eran politeístas, queriendo decir que adoraban muchos dioses. Y eran paganos, no conocían a Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí realmente es muy simple en comparación a lo que realmente eran. Correcto. Eran idólatras, controlados por espíritus demoníacos Correcto. realmente. La vanidad de sus mentes, en otras traducciones dice la fidelidad de su mente, que no necesariamente son vacíos de la cabeza, sino lo que estaba en su mente, lo iba a dirigir a ningún lugar. Es algo que los va a dejar vacíos y los va a dejar en el camino equivocado de donde estaban. Una Una de de las las cosas que hemos tratado de enfatizar en los últimos 27 años de predicar la cruz es que el creyente necesita dirigir su mente a Cristo y lo que Cristo ha hecho por él, porque así exclusivamente, es como, exactamente, los gentiles perdidos, eso es lo más lejano de su mente. Así que Pablo en esta exhortación va a traernos de vuelta a la manera correcta de vivir para Dios hasta llegar realmente al capítulo 5, versículo 20. Él va a estar tratando con el pensamiento adecuado, qué es y qué no es. Y realmente tiene que ver con el objeto de fe del creyente. Cualquier otro objeto de fe producirá el pensamiento incorrecto y las acciones incorrectas. Una vez más, tiene que explicar qué es lo que debe ser el objeto de fe. bueno, el objeto de fe, vamos a describirlo de esta manera. El objeto de fe es donde descansa la fe de una persona, recibe la fe de esa persona. Y en el cristianismo, la única fe apropiada, donde tiene que estar nuestra fe, es la obra de Cristo y no pueden separar los dos. Correcto. Uno se dirige al otro. Entonces, nuestra fe tiene que estar en Cristo y Él esté crucificado en el plan de redención de Dios exhibido al mundo en Cristo. Y después, al reconocer el Espíritu Santo, nuestro objeto correcto de nuestra fe, encontramos gracia para nuestra ayuda, que es constante, sin detenerse. Y ese es un requisito para entender. Nunca llegamos a un lugar donde no necesitamos
la ayuda y la gracia de Dios nunca va a existir. Por eso nuestra fe y nuestro pensar tiene que estar centrado en la obra consumada de Cristo y lo que Él ha hecho. Y de eso entonces va a venir el poder y la fuerza para vivir la vida cristiana y también el poder y la fuerza para hacer esas cosas que son apropiadas para el cristiano. El Hijo de Dios, decimos que lo más importante para el Hijo de Dios, para el creyente, es el objeto de su fe. Eso es una declaración muy fuerte. Así es. Pero es verdad. Y el problema con todos nosotros es que el objeto de nuestra fe es algo diferente aparte de Cristo y el crucificado. Correcto. Y nos metemos en problemas cuando nuestra fe está en Cristo y el crucificado, el Espíritu Santo, que es Dios, y que puede ser cualquier cosa que ya está en el corazón del creyente, residiendo allí 24 horas al día. Pero Él no funcionará. Y no le digo que nunca funcionará, Él siempre funcionará de alguna forma, pero Él no nos dará las victorias que deseamos y que debemos tener si nuestra fe está en cualquier otra cosa aparte de Cristo y el crucificado. Jesús Correcto. pagó un precio terrible en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo no permitirá que eso sea ignorado o tratado de alguna forma pequeña o que sea reemplazada por nosotros poniendo nuestra fe en algunas de las cosas que nosotros hacemos. Exactamente. Y Él no va a tolerar eso. No. Él ha llegado para glorificar a Cristo, no ha venido Sí. a glorificar a los cristianos que actúen de cierta manera. La cosa principal que trata Pablo aquí, Y si nosotros glorificamos a Cristo, Él nos bendecirá. exactamente, sí, glorificamos a Cristo, poniendo nuestra fe en Él y lo que Él ha hecho. El pensar opuesto produce un espiral descendiente y eso es lo que va a expresar Pablo en los próximos versículos. El pensar equivocado provee el mundo gentil con lo que vamos a leer y lo que vamos a ver. Yo creo que a veces la clave aquí, Él se esfuerza para poder presentar su pensamiento, pero para mí la clave es que Él ha dicho, no os aprendido Sí. a Cristo. Entonces, todo lo que Él dice en estos versículos es una descripción que no debe ser la experiencia del cristiano, pero muy bien pudiera ser. Así es. ¿Y qué es lo que quiere decir Él? Esto lo hemos escuchado anteriormente, que, por ejemplo, cuando comencé a escuchar el mensaje de la cruz explicado y enseñado, fue como que yo nací de nuevo, de nuevo. ¿Por qué es que la gente dice eso? ¿Por qué tantos de la audiencia han expresado eso? Bueno, porque lo que estamos haciendo, y digo nosotros, pero yo dependo de ustedes, los veo a ustedes como los que llevan en la dirección de la vanguardia. Ustedes hacen un buen trabajo. Bueno, muchas gracias, pero yo, bueno, aprecio que usted me haya permitido unirme a la meta. Pero yo creo que la razón es porque estamos dirigiendo a la gente a algo que sucedió en la salvación. Correcto. Y cuando decimos el objeto correcto de fe, estamos dirigiendo a la gente a confiar en lo que los salvó y continuar creyendo en eso. ¿Por qué? Porque es esa doble cura. La cruz es esa doble cura del pecado. Nos salvó de la ira y nos purifica. Así es. Y Toplato escribió esa alabanza correctamente. Es de hecho esa doble cura para la vida cristiana. Y muchísimos cristianos no reconocen eso. Y Pablo esencialmente está diciendo que vosotros no habéis aprendido a Cristo, queriendo decir que esta no fue su experiencia en la salvación. No habéis aprendido esto de lo que él habla. Y una vez más, es un potencial. Pero él dice de aquí en adelante que no debería describir su vida cristiana. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es que los cristianos están experimentando este espiral descendiente? No sé cómo describirlo más, Sí. pero esto, el entendimiento alejado del entendimiento de Dios, cuanto al sentimiento pasado, hablando de haber pasado el punto de la Convicción. convicción del pecado, la conciencia, Sí. eso ya no está allí. Y
ya no sienten ese ardor de su Correcto. conciencia. ¿Cuál es la vanidad de la mente? Bueno, creo yo que es la manera El principal de hombre. cómo el creyente obra en el mundo el día de hoy. Es el intento del hombre de vivir esta vida por sus Correcto. métodos menos Dios. Creo que Proverbios lo dice, no dependáis de vuestro propio entendimiento. Entendimiento. La vanidad de la mente, y es lo mejor que el hombre puede hacer. Fuera, y aparte de las escrituras, el consejo de la palabra de Dios, lo mejor que él tiene es su propio pensamiento. Y el hombre confiará en eso y será un detrimento para él. Pero para el cristiano, lo que él está diciendo es que mucho más le sucedió a ustedes en la salvación de lo que aún no se han dado cuenta y no tienen que continuar en esta experiencia del incrédulo, de los otros Correcto. gentiles. Ustedes pueden abrazar y aceptar esa nueva vida con esa nueva mentalidad y con el tiempo él va a hablar acerca de la renovación de esa mente continuamente. Sería un buen ejemplo de Salomón en una parte de su vida. Yo no guardé nada en mi corazón. Lo que yo concibí, mantuve en mi mente. Yo edifiqué casa, yo compré todo tipo de ganado, yo tenía de todo lo que el mundo llamaría exitoso, pero él se dio cuenta por último que es vanidad, vanidad es vacío. Y eso ataca el Sí, espíritu. pero finalmente se dio cuenta de que rindiendo su vida a Dios es la respuesta correcta a la vida. En el mundo secular, depender del intelecto es lo que se hace, es lo que el hombre secular hace, pero en el mundo cristiano, en la vida del cristiano aún tienen la tendencia de querer depender del intelecto también y de querer averiguar estas cosas por sus propios logros. Así que si la fe en el objeto correcto produce pensamiento adecuado, entonces la fe en cualquier otra cosa no. Y eso es lo que la vanidad y lo que la futilidad es una operación de futilidad. Si usted trata de obrar su santificación dependiendo de su propio intelecto, dependiendo de sus propios logros, tratando de averiguar las cosas por sí mismo. Pero creo que debemos hacer un esfuerzo consciente en el lugar inicial para tratar de dirigir nuestro pensamiento bien y después el Señor sobrenaturalmente nos da el pensamiento correcto cuando nosotros creo que tenemos la responsabilidad al principio de aceptar este mensaje y de aceptar el Calvario como nuestro objeto correcto de fe y luego el Señor se encarga por su Espíritu Santo y nos da el pensamiento correcto. Si es que tiene sentido el día de hoy lo que estoy diciendo. Bueno, primero, ¿es bíblico o no lo que estamos determinando hacer o lo que sea la escritura? Y en segundo lugar, tal vez no sea el tiempo de Dios, Sí, lo que Él quiere que nosotros hagamos. el proceso aquí, esto es fuerte. No andéis. Es una exhortación Cómo fuerte. ustedes conducen su vida, Así es como uno ordena su vida su comportamiento. y lo une, como dijo Joseph en el versículo 20, no habéis aprendido así de Cristo. Cuando regresa la experiencia de la pasión, usted no puede salvarse. Usted reconoce su estado perdido y mira a Cristo exclusivamente, quien Él fue y lo que Él ha hecho para la salvación. Para hacer otra cosa a través de todo el transcurso de su vida cristiana es de andar en la vanidad de su mente. Es la dirección que la mente está tomando, es la elección de confiar exclusivamente en Cristo. No, Pablo dijo en Colosenses, y lo hemos citado una y otra vez, pero tenemos que escucharlo en Colosenses 2:6, así como ha recibido a Cristo Jesús, así andéis en él. Ahí está la palabra otra vez, ordena su vida, dirige su objeto de fe a Jesús, quién es él y lo que le ha hecho. Así tenemos que pensar. Y así como aprendemos de Cristo. Eso es lo que aprendemos de Cristo. Todo creyente ha entrado de esa manera y no hay otra manera. El hermano Schweigel, viviendo para Dios, tiene una manera exclusiva y medios, así como la salvación tiene
una manera exclusiva. No hay Así docenas de es. maneras para vivir para Dios. Si Correcto. los hombres sacan tradiciones, Pablo decía en Colosenses 2 que mira que nadie os engañe en medio de filosofías o becas subtalencias. Ese es lo que los hombres piensan en los rudimentos del mundo, pero nuestra fe, y eso es lo que realmente nos están señalando, nuestra fe y el conocimiento de lo que ha hecho Cristo por nosotros en la salvación, es lo que tenemos que mantener en nuestra mente. Y de me gusta decirlo, pero ese es el aviso, ¿verdad? O mantiene el objeto correcto de su fe, su mente es centrada en Cristo y solamente en Él, o empieza a pensar en las tradiciones religiosas, lo que usted piensa que es lo correcto, y eso va a dirigirlo en un camino de engaño, de ninguna relación con Dios. Usted se va a separar de lo que usted puede tener. No me importa cuán educado o no educado sea usted. Si esa persona simplemente le pide al Señor que lo dirija, el Señor no permita que yo me desvíe, como usted lo ha estado explicando, que me desvíe en mis deseos. Yo quiero su voluntad nada Así más. es. Él responderá a esa oración. Sí lo hará. Sí lo Él la hará. responderá. Y si la persona se infla y trata de hacerlo él mismo, Sí. no va a funcionar. No, señor. Y ese es el aviso. Si me enteré el otro día, Hola, bueno, en Texas, me encontré con una persona que se postulaba a la gobernatura y el Señor lo estaba bendiciendo y le pregunté yo, ¿qué es lo que usted está haciendo? Y yo no creía que Dios, bueno, creo que el Señor quiere, que él me dijo, yo creo que el Señor me ha dicho que yo me postule a la gobernatura y no es fácil Correcto. responder por alguien más, pero al mismo tiempo yo no lo creía. Y probó que fue así, él no obtuvo suficientes votos, ni siquiera los contaron, por decirlo así. Pero si nosotros metemos nuestra voluntad en la voluntad de Sí, Dios, señor. nos confundimos y eso no Nunca. funciona. Nunca, Nunca. nunca, nunca. Bueno, podemos leer 18, 19 y ver cuáles son los resultados de andar en la vanidad de la mente. Bueno, Dave, entonces continuemos. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Habla de un proceso completado o terminado en el pasado, la caída, pero con resultados en el presente. Ajenos de la vida de Dios, Proclama la única verdadera vida que existe. por la ignorancia que en ellos hay. No solo se refiere al intelecto, sino denota ignorancia de los asuntos divinos. Y ese es el problema. Por la dureza de su corazón. Es una ignorancia voluntaria que ocasiona o produce una ceguera voluntaria, es decir, ceguera espiritual. Ahora, Pablo está leyéndole las cartas a todo el Correcto. mundo, a los irredentos o no salvos. Es algo bastante Correcto. fuerte. E ignorancia que entenebrecido sería sinónimo con dureza. En dureza de corazón no puede entender esta cosa porque no espiritualmente no estás Alejados de la vida de Dios, y estamos hablando de que esa es una sentencia de muerte. correcto. Bueno, para mí cuando leo estos pasajes me recuerdo Romanos 8, la vanidad de la mente. Pablo, yo creo que lo dice como la mente carnal en Sí, Romanos así capítulo es. 8 y algunas de las mismas descripciones ahí se encuentran aquí que nuevamente él diría que ellos que andan en la carne, ellos buscan las cosas de la carne, pero tener la mente carnal es muerte. No Así dice es. que resulta en muerte, es más enfática, dice muerte. Casi toda decisión hecha en la mente carnal es Correcto. equivocada. Es la carne. Es correcto, no es Dios. Dios no está allí, no está dirigiendo ni guiando. Es una catástrofe. Y pensa. Opósito al espíritu. Opuesto al espíritu. Y miramos Y aquí podemos la ver- dureza y la ceguera. ¿Cómo sucede? No sucede así de la noche a la mañana, sino que es un rechazo gradual de la verdad que aumenta la dureza. Es Así es, por eso es que he tenido muchas conversaciones con personas
en cafeterías o en un lugar en particular, hablando acerca de lo que ellos mencionan como apologética, defendiendo la fe, hablando de diferentes cosas, pero una persona que está ciega espiritualmente o endurecida espiritualmente, no se puede razonar con ellos, con esa persona. Se puede razonar hasta cierto punto y se puede explicar cosas, escritura, pero tiene que haber un despertar espiritual. El Señor tiene que mostrarle a esa persona esa ceguera porque aún la gente religiosa tiene esa dureza y esa ceguera. No siempre se puede, bueno, hay cosas de Dios que uno tiene que aceptar por fe porque Correcto. Dios es infinito y nosotros no lo somos. Jamás vamos a llegar a entender todo. Así que puede ser un ejercicio de futilidad si tratamos de discutir o si tratamos de debatir. Ahora, puede haber, miren, hay muchas cosas de las que podemos hablar y sobre edificar de la escritura y explicar, pero hasta que el Espíritu Santo penetre esa ceguera y esa dureza, no va a penetrar el corazón de la persona. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer, nadie más lo puede hacer. El hombre redimido en 1 Corintios capítulo 2, le hablamos el hombre natural, el no redimido, y no puede comprender las verdades espirituales. La advertencia aquí es que la habilidad de entender la verdad espiritual va a ser amenazado o perdido si el creyente no mantiene la mentalidad correcta, si no mantiene el objeto correcto de la Yo fe. creo que sus notas, hermano Swagger, cuando usted dice que en el versículo 18, que nos habla de un proceso terminado en el pasado, la caída, pero con resultados en el presente. Esto no se trata de, bueno, es un potencial en el que nosotros podemos encontrarnos. Y David estaba en lo cierto hablando acerca de los que están espiritualmente ciegos, pero en el capítulo 19 que habla de que soy carnal, vendido al pecado. Pablo hablando en Romanos, perdón, que habla acerca de la exhortación de despojarnos del viejo hombre. Y este viejo hombre, aunque sí ha sido ya despojado, somos exhortados a no andar ni vivir de acuerdo al viejo hombre. Se nos dice que no debemos andar en la vanidad de nuestra mente. Si es un potencial, así que si nosotros nos analizamos correctamente, creo que Pablo está diciendo aquí que es un proceso completado en el pasado con el resultado o con resultados en el presente, tal como él utilizaría en tiempo presente en el versículo 22. El viejo hombre está corrompido de acuerdo a las concupiscencias engañosas o deseos engañosos. Aún está corrompido. Entonces y ahora, si regresamos nosotros a confiar en el yo, si nosotros llegásemos a aceptar la vanidad de la mente, lo que usted dijo aquí en las notas, ese proceso completado, terminado en el pasado con resultados en el presente, será Sí, los resultados el caso el día de continuos hoy. descritos aquí es nuestro caso. Así Y esa es. es la advertencia. Somos libres de los poderes de la naturaleza pecaminosa a través de el objeto correcto de la fe. Voy a repetir eso. Somos libres de los poderes de las tinieblas. Somos libres de opresión satánica. Somos libres de todas esas cosas por el resultado del objeto correcto de nuestra fe. El Señor claramente me dijo eso. Hay algunas cosas que ustedes saben que son correctas y el Señor es el autor de todo eso, pero cuando el Señor le habla al corazón, eso es algo completamente diferente. Y Él dijo que si ustedes ponen su fe en mí y lo que hice en la cruz del Calvario, no tendrán que preocuparse de la naturaleza Sí, pecaminosa. No significa que no existe y que aún no esté allí, pero no tendrá que preocuparse de ella. correcto. Entonces, la exhortación, la connotación es de no andar en la vanidad de la mente, sino que andemos como hemos aprendido de Cristo. Hemos aprendido de Él poniendo nuestra fe exclusivamente en Así Él. es, Y esto nos correcto. permite poner a un lado la conversación del hombre antiguo, la vida antigua que fue producido por la influencia del hombre interior antes de nuestra salvación. No tenemos que regresar a eso. Entonces, nuevamente, el llamado a la santificación o progresando en la santificación es un llamado de mantener el objeto correcto de nuestra fe. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Estaba leyendo el otro día, un predicador de la palabra de fe dijo que él ve dinero en toda escritura que él lee. Y yo veo la cruz en cada escritura que yo leo. Estoy viajando con usted, por favor. Sí, pero ¿qué es lo que usted ve al leer la palabra de Dios?
Y yo quiero volverlo a decir. Yo veo la cruz en cada pasaje. Cuando usted rastrea su origen, sé que todo pasaje no trata con la cruz de Cristo, pero nos da ese camino hacia ella. Creo que lo podemos decir sin temor a contradicción. Nos lleva a la victoria de la cruz. Y cada pasaje en la totalidad de la palabra de Dios, aquí mismo, todo esto que estamos estudiando, ahora mismo, lo que Pablo tenía que decir o tuvo que decir, si la cruz de Cristo hubiera sido aceptada, lo que Jesucristo hizo, el precio que él pagó, no habría mentes entenebrecidas, no habría, Correcto. no había entendimiento entenebrecido o ceguera de corazón, no habría eso. Lo que usted acaba de decir es importante. Con el objeto correcto de nuestra fe, elimina esto y realmente cambia el proceso y empieza a abrir la mente a las cosas de Dios. Si realmente quiere entender a Dios mejor, nuevamente vamos a sonar como un disco rayado. Ponga su fe en Cristo y la cruz y permita que el es. Espíritu Santo abra y cambie todo el proceso que fue causado por la Así caída. es, correcto. Jamás había escuchado a alguien decir, o yo mismo nunca lo había pensado hasta los últimos años. Y yo decía, bueno, si yo me desvío en mi vida, si yo hago algo fuera de carácter, yo he sido cristiano la mayoría de mi vida, la mayor parte de mi vida, pero de repente yo hice algo y nunca nadie había venido a mí a decirme, bueno, vas a tener que examinar tu enfoque, tu fe está en el objeto correcto. Eso jamás es algo que como pastores nosotros le decimos a la gente, bueno, realmente tenemos que enfocarnos en qué es en lo que estamos enfocando nuestra fe, porque cuando nos desviamos es lo que sucede, nos desviamos y quitamos el objeto de fe de nuestro enfoque y por eso es que esta situación, este problema vuelve a surgir, la naturaleza pecaminosa había quedado desactivada, el pecado ya no tiene dominio de nuestra vida, pero algo se asoma, hacemos algo y tenemos que examinarnos y yo jamás fui dirigido a tomar esa dirección cuando yo cometí un error, cuando yo me desviaba, pero es tan importante volver en la restauración de alguien, decir, bueno, regresemos a nuestro enfoque. ¿Está en el objeto correcto de fe o no? Tiene que ser una de las primeras cosas que evaluamos. Y eso es algo que es tan importante porque es lo que finalmente la raíz de todos nosotros cuando nos desviamos, hacemos algo fuera de carácter, hacemos algo contrario a la palabra de Dios, es porque nos hemos enfocado en otra cosa. Mi fe está edificada en nada más que en la sangre de Cristo y su justicia. No confiaré en nada más que en ese santo nombre. En Cristo, la roca sólida, yo estoy, y todo lo demás es arena movediza, y todo lo demás es arena movediza. Así es. Libre de la ira, hazme puro. Y es La lo doble mismo. cura. La doble cura obra en lo que se refiere a un objeto de nuestra fe. Un objeto de nuestra fe no solamente La cruz de Cristo. salva al hombre perdido de la ira, pero también le va a proveer al creyente con pureza a través del poder del Espíritu Santo. Esa es la razón por qué Satanás pelea contra la cruz como Correcto. nada más. Lo pelea y trata de hacer que la iglesia se despoje de ella. Realmente no puede hacer que la iglesia la denuncie, tanto como la puede ignorar. Bueno, estamos escuchando Sí, eso en el siempre mundo hay cristiano algunos. hoy también, pero no cambia el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio todavía nos provee lo que necesitamos para vivir para Dios. Y Pablo aquí dirigiendo el proceso de pensar de la iglesia para andar en el poder del Espíritu Santo. Pentecostales tenemos que entender eso. Pero pentecostales, carismáticos, lo que sea, estamos escuchando, tiene que entrar en la presencia de Dios, tiene que tener un encuentro con Dios, tiene que experimentar Sí. su presencia. Bastante está sucediendo así. Pero sí, estoy de acuerdo. Pero si su pensamiento no está correcto, puede experimentar la presencia de Así Dios es. correcta 1,000,000 de veces y todavía no va a arreglar Eso es, el problema correcto. moral que tiene porque le va a bendecir la presencia de Dios. No hay nada parecido, no hay Así nada es. mayor que eso. No se necesita nada más que eso, solamente
hay que mantener nuestra fe centrada en el que hizo eso disponible para nosotros, lo que Él hizo en el Calvario. Sí, sé que suena como disco rayado, pero es lo que me trajo a mi vida y victoria. Y el mensaje de la cruz, no quiero tomar ninguna otra Amén. dirección. Nuevamente, los negativos aquí. Tenemos que tomar una pausa, pero si es bueno con usted, hay que leer el versículo 19. Claro que sí. Adelante, Dave. Versículo 19, los cuales después que pusieron el sentido de la conciencia, La insensibilidad moral que ocasiona la humanidad, la inhumanidad del hombre al hombre. se entregaron a la lujuria Una rendición completa de sí mismo a la maldad. para cometer con avidez toda suerte de impureza. Tal persona codicia ese estilo de vida y es lo que vimos nosotros el 7 de octubre. Exactamente, sí. Hermanos, porque si combinamos esto, miramos la combinación de eso, sumémoslos ahí rápidamente. Si andamos en la vanidad de su mente, usted va a tener entendimiento entenebrecido, va a ser ajenos de la vida de Dios y va a experimentar ignorancia, va a tener una dureza de corazón, su habilidad de sentir lo bueno y lo malo y su conciencia va a ser perdida y se va a entregar a lujuria y avidez y suerte de impureza. Está hablándole a los creyentes, está hablando con los Sí. a los creyentes. Entonces, todo esto es negativo, basado en usted pensando mal, equivocado, no reconociendo el valor de la cruz, no entendiendo el beneficio de la cruz para nuestra vida diaria. De eso es lo que realmente está hablando aquí. Gálatas 5 lo llamaría las obras de la carne. Esa es la evidencia que está resultando por la dirección equivocada de la mente. Bueno, el momento en el que la persona acepta a Cristo, que es maravilloso, eso es maravilloso. Pero luego Satanás comienza a dirigir su pensamiento hacia cosas fuera de la cruz, al yo, Sí. y, y luego es una lucha. Bueno, no es donde está puesta nuestra mente. Trabajadlo, hazlo. Usted es independiente, fuerte, lee la escritura ahora, va a la iglesia, de su dinero, Sí, usted lo de está haciendo, usted es evangelista. el que lo hace. Todo, todas esas cosas se necesitan y están correctas. Son necesarias y correctas, pero no son el medio y la manera de la vida cristiana. Fe en Cristo y la cruz es la manera y el medio de la vida cristiana y lo demás encuentran su lugar, encuentran su aplicación apropiada y el beneficio para los creyentes. Siempre es un beneficio para el creyente, pero si su mente no está centrado en Cristo y su mente no está centrado en lo que Él ha hecho, entonces todas las otras cosas no van a ser tan efectuoso como deberían de ser. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. En la cruz es donde está su victoria. No en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo, que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Ya estamos con ustedes. Dave, comencemos con el 19, por favor. Los cuales después que pusieron el sentir de la conciencia, La insensibilidad moral que ocasiona la inhumanidad del hombre al hombre. se entregaron a la lujuria Una rendición completa de sí mismo a la maldad. para cometer con avidez toda suerte de impureza. Tal persona codicia ese estilo de vida. Eso describe el asunto de las drogas, ¿verdad? A Sí. todo detalle y cualquier otro negocio que sea sin Dios, para ser franco. Realmente no les importa. No les preocupa. ¿No describe algunas iglesias?
Bueno, supongo, Dave, que tal vez no he estado en alguna de esas iglesias en mucho tiempo. Aparte del Centro Familiar de Adoración, no he visitado nada más. Y no, realmente no sé, ustedes conocen más sobre la iglesia local que yo, porque ustedes ministran en ellas bastante y a menudo. Todos ustedes tienen el privilegio de estar en algunas iglesias que sí creen bien. Yo creo que hay bastantes iglesias que miden su éxito por el dinero Oh, y sí, la números. mayoría, sí, ¿No es eso de lo que estamos hablando? así es. Tristemente, la mayoría. La mayoría del mundo, ese es el tema dominante. Lo que tengo, lo que yo controlo, no importa cómo lo obtengo. Nuevamente, llegamos al final de la descripción de la vanidad de la Así mente. es. Amén. Y hermano Swagger, si hay algo que el creyente el día de hoy tiene que escuchar, y esa es palabra del Señor, vosotros no lo han aprendido de Cristo. Versículo 20. El poder de esa declaración, si el cristiano puede agarrarse o firmarse de eso, o de algo, perdón, es de eso. El pecado no tiene que definir su vida. Usted fue libertado, porque el aprender fue un aprendizaje por experiencia, no solamente algo mental. Usted experimentó algo, es lo que Correcto, Pablo sí. quiere decir. El poder del pecado fue roto y ningún pecado, el pecado fue condenado en vez de que usted fuese condenado. Esto está en contraste a todos los paganos dominados por las pasiones que existen solo para satisfacer su naturaleza inferior. En otras palabras, el Exactamente. Señor nos salva del pecado, Eso es no lo en el que pecado. lujuria es. Dominado por la posición, satisfaciendo uno mismo. Lujuria es una manera del pecado de que públicamente que no me importa. Yo estoy aquí para satisfacer mi carne a mí mismo. Así es como es el mundo, pero el hombre espiritual no tiene que ser de esa manera. Así es. El Parte pa- del poder de esto tiene que ver con la enseñanza correcta. Pero creo que la mayoría de todo esto, hermano Swagger, de hecho trata con la información personal que le llega al creyente, aún un creyente nuevo, de parte del Espíritu Santo. Él instantáneamente enseñará cosas sobre Cristo que necesitan escuchar y saber. Y vivir de esa manera no es correcto, dice el Espíritu Santo. Habéis aprendido del Espíritu Santo instantáneamente. Eso me pasó a mí cuando yo nací de nuevo. Comencé a ver cosas que no podía ver antes. Correcto. Y el Espíritu Santo me enseñó que eso no estaba bien. Tomó tiempo con algunas cosas, pero ese es el poder de la redención. No se puede permanecer igual después de que este poder ha sido parte de su vida. Lo poco que tenemos de Cristo es el fundamento de una nación. Correcto. Los creyentes nacidos de nuevo, dirigidos, guiados por el Espíritu, son los campeones de una ciudad, un estado, una Sí, señor. nación. Y tal vez se burlen, pero es lo mejor que le puede suceder a una nación, a un país. Es la bendición de cualquier nación, cualquier ciudad, cuando alguien realmente nace de nuevo. Dios en sí, Él mismo se mueve adentro y Él no es un socio callado. Y Él inmediatamente empieza a tratar con uno en ciertas cosas. Y nuevamente para mí, yo regreso a ese proceso de la salvación. Yo no era un niño, no tenía 6 años de edad, tenía 25, 26 años de edad. Yo sabía y había experimentado lo malo, la maldad y todo el estilo de vida que ha sido describido. Yo estaba en medio de todo eso y las cosas que comenzaron a volverse horrible para mí o las cosas que yo hacía, ya no los quería más. Y esa es parte amén. del proceso de aprendizaje de todo creyente nacido de nuevo. El maestro se muda adentro. ¿Hubo algún pensamiento en usted como, qué es lo que me está pasando? Yo no quiero estas cosas que solía desear.
Nunca pensé de esa manera, solo respondí a lo que estaba sucediendo. a lo que sí. estaba haciendo y me gustaba. Estaba correcto y yo sabía en lo profundo de mi corazón que estaba correcto. Nosotros necesitamos enseñanzas. Nosotros creemos en el pastor, evangelista, profeta, apóstol, maestro. Si están enseñando el mensaje correcto, si están guiando a la gente. Sí. Porque el maestro principal y uno de mis profesores, y yo lo he repetido muchas veces, el doctor James Stone, si tenemos el maestro dentro de nosotros, entonces ¿por qué somos tan tontos? Porque realmente no hemos aprendido exitosamente muy frecuentemente cómo sentir y escucharlo, pero él está ahí. Y él inmediatamente comienza a tratar con el borracho de ser un borracho. Inmediatamente trata de cambiar cosas de ese creyente nuevo. Usted no es el hijo de tinieblas ya. Usted puede ver cosas que no miraba antes. Usted tiene un deseo nuevo. Puesto en usted puede resultar del cambio interno que Dios está obrando en usted. Estoy exagerando el caso cuando le digo a la gente, o le decimos nosotros a la gente, como quieran decirlo, que estoy hablando de cristianos, que si tienen un problema en su vida, una atadura en su vida, un pecado, cualquier cosa que no sea de agrado a Dios, que se pueden deshacer de eso simplemente poniendo su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y el Espíritu Santo comenzará a obrar en sus vidas y eliminará ese problema. ¿Estoy exagerando el caso o no? Hermanos, oigan, no solamente es la verdad, es la única verdad. Eso es como yo lo veo. Es la única manera que Dios ha proveído. Es aprender de Cristo, lo único que puede detener la obra Correcto. de los versículos anteriores. Fue esa experiencia a la que Pablo está dirigiendo al creyente, diciéndoles, espera un momento, ¿qué fue lo que se interpuso entre ustedes y el infierno eterno? La cruz de Cristo. ¿Y qué es lo que el día de hoy se pone entre ustedes? Una vida mundana, la experiencia de Cristo, que es el Calvario. Él dijo, yo no me jacto en nada, sino en Cristo, en la cruz del Señor Jesucristo, por la que yo fui crucificado al Correcto. mundo y el, Y el mundo mundo a mí. Yo me jactaré en nada más. Por eso es que esa palabra, por eso es que saltó en mi espíritu. No habéis aprendido así a Cristo. Él contestó Es mi lo que pregunta. Pablo está haciendo, se está jactando en la cruz. Él está diciendo, yo vuelvo a lo Sí. que me cambió, yo vuelvo a lo que él llamó el Monte Calvario y estoy mostrándole al creyente que esta no es su nueva vida. Correcto. No debe definirlo. El pecado no debe de estar en su vida y si está en su vida tiene que soltarse porque usted no es el conocimiento de Dios, no es la experiencia de una persona que ha llegado a Cristo. En Cristo aprendemos libertad y si el Hijo os libertare, libres seréis. Así que nosotros debemos agarrarnos, afirmarnos de esa verdad y es una manera más de cómo Pablo enfatiza dónde está la victoria. Es aprender Eso es a Cristo. aprender a Cristo. Es la única manera de pasar de las lujurias, la avaricia. Si eso nos describe a nosotros cuando estamos perdidos y aún Así es. nuestra inclinación natural cuando nos salimos del objeto correcto de nuestra fe, eso regresamos a la lujuria, toda esa es la naturaleza pecaminosa apre- corrupta. Y si aprender a Cristo es lo único que nos puede sacar, es lo único que nos puede mantener. Así es. Aprender en Cristo, aprender de mí. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que no solamente aprendimos a Cristo, pero también debemos seguir aprendiendo Bueno. de Cristo. Él dice en Gálatas 2:20, 21, lo mismo que usted dijo. Crucificado con Cristo, Ya no vivo Ya yo, no vivo yo, mas sino que Cristo vive en mí. Ahora, mire esto. Eso fue la salvación. Pero ahora él dice, la vida que ahora vivo y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo aprende a Cristo? ¿Cómo continúa en él? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí está la persona, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la cruz. ¿Cómo vivo esta vida? ¿Cómo experimento la ayuda continua del Maestro? No solamente del Maestro revelando, sino que el Maestro supliendo gracias para ayudarme en mi en tiempo de socorro. La vida que ahora vivo en la carne, lo vivo
en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Eso es lo que sucede cuando usted camina en la futuridad de la mente de usted corta el Espíritu Santo, porque solo va a orar cuando usted está centrado en Cristo y lo que Él ha hecho. Y si la justicia vino por la ley, entonces Cristo murió en vano. Ahí está otra vez. Y ese es el proceso de cómo vivimos, así continuamos. Regresamos al proceso de cómo aprendimos, de dónde comenzamos. Mírelo bien y asegúrese que todos los días todavía se encuentra ahí. Entonces pongamos en perspectiva lo que el creyente hace cuando dice, no, la cruz solamente es para algunos, no es para todos, o la cruz no es para mí. Usted está rechazando la misma fuente de poder de salvación. Correcto. Está negando, porque todo lo que estamos diciendo es que lo que lo trajo a usted lo Así puede es. guardar y mantener. Es lo que Pablo está enseñando. Sí. Es lo más difícil para nosotros comprender porque la carne quiere intentar, pero nosotros simplemente estamos diciendo que si me pudo sacar de esa experiencia, de esa espiral descendiente, de un espíritu entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, y es lo único que Pablo menciona aquí como ese fuerte contra eso, entonces tenemos que recordarnos que es lo único que puede guardarnos. Correcto. Mantenernos firmes en el curso. Necesitamos predicar la cruz exclusivamente para la salvación. La experiencia inicial de la salvación, y tenemos que predicar la cruz como el medio exclusivo de vivir para Dios. Eso es lo que tenemos que predicar. Sí, Y así eso es. va a dirigir el corazón y la mente de la gente a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Así es. Eso es correcto, sí. Es un proceso doble, pero es lo mismo realmente. Sí lo es, sí. Él lo mantuvo simple para nosotros los tontos. Solo eso existe. Sí, entonces toda la gente que está diciendo, bueno, yo ya sé todo eso y yo tengo que ir más allá de la cruz. Lo mismo. Sí, ¿dónde está ese más allá de la cruz? Aquí está. La vanidad de la La mente. vanidad de la mente. Sí, regresando a eso. Va a regresar. Si usted va más allá de la cruz, hermano Trotter, usted cae. Así es, eso fue lo que él dijo. Y esa es una verdad. Ahora, nuevamente, la mayoría de los cristianos miran la cruz en relación a la experiencia inicial de la salvación, y lo que estamos tratando de hacer es de que lo incluyen en su vida diaria. Ese es el mensaje de la cruz en su totalidad, en verdad. El valor de la cruz no solamente es para la experiencia inicial de la salvación, el poder y la aplicación de la cruz es para nosotros que somos salvos literalmente. Es un proceso que estamos siendo cambiados, transformados, aprendiendo más de Cristo todos los días. Ese es el poder de la cruz para nosotros que estamos siendo salvos. Es el poder de Dios. No hay otra acción o objeto de la fe que va a suplir al creyente para poder vivir una vida exitosa. La predicación de la cruz es para los que se pierden locura, pero para nosotros es el poder, de Dios. Nosotros salvos. Y ese poder es para hacernos lo que debemos ser. Y es lo único que puede hacer. Lo único. Lo único que lo puede hacer. Exclusivamente. Entonces, cuando se trata de la salvación, ese es un mensaje exclusivo, y predicadores, estoy alegre que predican eso. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Pero cuando se tratan de aprender cómo vivir para Dios, tenemos que ser tan fuerte y tan exclusivo. No significa que es el único mensaje que voy a predicar, sino que es la única ruta del crecimiento apropiado de aprender a Cristo, creciendo en lo espiritual. Todo lo demás es la vanidad de la mente. Muy bien. Bueno, Dave, continuemos donde nos quedamos. Versículo 20, ¿quiere ir al 21? Sí, amén. Si en verdad lo habéis oído. El punto principal es, puesto que era Cristo quien habéis escuchado, Ya habéis sido por él enseñado. debió haberse traducido, es decir, en la esfera de Cristo. Como la verdad está en Cristo, Jesús. La verdad no solo está en Jesús, sino que es Jesús. Esa frase debería
ser traducido en el correcto y señala de que esto no solamente es una enseñanza, sino que es una experiencia. Ha sido enseñado en él, significando que cuando usted fue bautizado en Cristo, ahí es donde usted aprendió esto. Ahí es donde aprendió esto. No lo aprendió a través de un profesor, lo aprendió por la experiencia. ¿Y cuál fue esa experiencia? El pecado empezó a disminuir y la santidad empezó a aumentar. ¿Qué sucedió en la salvación? Lo está diciendo aquí nomás. Usted no ha sido enseñado por él, sino que en él. Correcto. Y cuando usted está en él, una vez más regreso al perito arquitecto, que comienza a morar, a guiar, y luego el predicador debe relacionar y continuar con la enseñanza interna. Cuando yo vi su programa por primera vez en 1987, tal vez un mes y medio después de haber sido salvo, inmediatamente se conectó a mi ser por lo que yo ya había recibido, por lo que yo ya había escuchado, por lo que yo ya había experimentado. Se nos está acabando el tiempo, pero ¿usted escuchó otros programas también? Usted era el único. La primera vez que yo escuché a alguien después de ser salvo. Sí, lo sé, pero ¿habían otros en otros lugares? Encontré otro predicador que escuchaba. Todo lo demás que escuchaba no sentía que el Espíritu Santo me lo estaba probando. Sí. Y no lo correcto. hice. Entonces, la predicación apropiada de la palabra, este es el punto, va a dar testimonio al testigo interno del Espíritu Santo. Cuando encontramos la palabra correcta, va a encajar, no va a ir en contra de ellos. Necesitamos predicadores y maestros, pero tienen que ser del espíritu correcto, tienen que ser del espíritu correcto. Pero aunque usted era un novato en el Señor, aún así el Espíritu Santo lo instruyó, le enseñó, lo dirigió. Lo que estaba sucediendo en mí, a mí mismo, me sucedió cuando yo miraba su programa. Sintió Y el eso mismo era bueno. espíritu. Y era suficiente para mí. Lo mismo, así es. Bueno, se nos acabó el tiempo y muchas gracias por haber estado con nosotros. Creo que se han dicho ciertas cosas que glorificarán al Señor y serán de bendición para ustedes. Les amamos y Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.